Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Dicen que los grandes cambios siempre se acompañan de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, pero sí provocan condiciones de nuevos horizontes, siempre y cuando las dos fuerzas opositoras desprendidas del pensamiento liberal logran formar una fuerza política que responda a esa necesidad de cambio frente a las condiciones tan particulares y difíciles que vive el país. El debate de la nueva ley electoral logró llegar al Pleno de la Cámara Legislativa sin la segunda vuelta electoral, que apoyan Libre y los liberales, un magro logro del oficialismo que podría ser el gatillo que dispare la voluntad ya expresada en el liderazgo de las dos instituciones políticas de una alianza partidaria. Sin embargo, la fuerza de atracción que gravita en el electorado afín del liberalismo como al Libre no bastaría para descarrilar la bien aceitada y financiada maquinaria organizativa del partido en el poder, según el analista Raúl Pineda Alvarado. De igual forma, contra esta posible alianza corren resentimientos, producto de la escisión de una buena parte de la militancia colorada, en lo que inicialmente fue el Frente Nacional de Resistencia Popular, Génesis de Libertad y Refundación. Las predicciones políticas derivan de la certeza de la realidad y la posibilidad de lograr un cambio, como de leer el sentir y pensar el colectivo social y de la voluntad que pongan los actores políticos en concordar en que se cumplan los anhelos acumulados tras casi 12 años de ejercicio azul al frente del país. Si el Partido Libre se une a la Alianza por el Partido Liberal y con Salvador Nasralla, el Partido Nacional estará servido, advertía el mismo Pineda Alvarado en agosto, en un foro político de la televisión nacional. Un ambiente asequible a una alianza alimentada de pedidos de unidad de amplios sectores de la base de ambos partidos y se fortalece cuando irrumpe la precandidatura liberal del empresario sanpedrano Gianni Rosenthal, exministro de la presidencia en el gobierno del Poder Ciudadano del presidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre. En agosto, el presidente del Central Ejecutivo de los Liberales, Luis Zelaya, afirmó que apuesta por un bloque amplio, integrado por los partidos de oposición con el objetivo de derrotar al Partido Nacional, dejando abierta la posibilidad de una nueva alianza, coalición que solo es factible con los colorados al frente, señala Aristides Mejía, que depuso aspiraciones para apoyar la precandidatura presidencial de Gianni Rosenthal. En el caso de que se concreten coaliciones partidarias, lo más conveniente es que sea el Partido Liberal el que la lidere, porque sí garantiza estabilidad democrática y motivará a Nasralla a tomar esta decisión también, ante la eventualidad de un posible fraude que él no descarta, apuntó el político liberal. Se necesita flexibilidad de las partes, porque la ausencia de los liberales en la alianza de oposición en las pasadas elecciones significó la pérdida de más de 300,000 votos y eso fue una mala decisión, concluye. El 12 de enero del año pasado, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, afirmó su disposición de conformar una nueva alianza de oposición de no aprobarse la segunda vuelta electoral. Una bandera de los cheles enalboran en el Congreso Nacional y excluida de la nueva ley electoral para un debate posterior, dando forma a las condiciones de unidad entre ambas fuerzas políticas. Toda una dinámica preelectoral en medio de la peor crisis sanitaria, miles de desempleados y gente con hambre, la economía de las familias devastada, hospitales móviles millonarios sin prestar servicios, el mal sabor de la corrupción y expresiones desagradables de que no será la corrupción ni los muertos por COVID-19 lo que decida el voto, sino lo que la gente tenga en la bolsa, maticen la unión de la hondureñidad en los liberales y libres. Bien, con esta hermosa toma del Cristo del Picacho, viendo a la antañona Tegucigalpa, les saludamos desde Canal 11, la entrevista y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en la 105.5 nos puede sintonizar en el litoral atlántico, en la 93.5 en la zona central. Miren, aquel pedacito que está allá es el aeropuerto de Toncontín. Bien, hermosa toma
Miren, el Cristo del Picacho viendo y bendiciendo a Tegucigalpa, y de verdad que necesita la bendición de Dios para todos nosotros. Buenos días. Gracias por estar aquí en la entrevista. Hoy don Fernando Anduray, miembro del Consejo Comité Central del Partido Nacional. Buenos días, abogado Anduray. Pueblo hondureño, nuestra gratitud y nuestro amor para Dios en el nombre de Jesucristo, y que su poderoso Espíritu Santo nos acompañe este día a todos los hondureños. Que Dios bendiga a Honduras y nos mantenga cada día más alejados de esa plaga del coronavirus. Aquí estamos listos para platicar un poco de estos asuntos políticos que ya definitivamente están en apogeo, porque estamos en un periodo electoral de elecciones primarias, y evidentemente todos los partidos políticos están haciendo sus estrategias, sus planeamientos y sus cálculos políticos para ver cómo van a llegar a la fiesta grande del último domingo de noviembre del 2021. Así es que estamos a la orden, y saludos a mi amigo y colega Aristides Mejía. Están saludados. Aristides Mejía, bienvenido, abogado. Micrófono, Aristides. Encienda el micrófono, Aristides. O llame a su hijo ahí para que se lo encienda, por favor. No, ya aprendí. Buenos días, Raúl. Buenos días, Fernando Anduray. Yo quiero decir de que ha llegado un momento importante, crucial para el país, porque a partir de estas elecciones primarias es que se empieza el proceso electoral que ha de forjar la legitimidad o no del próximo gobierno. Por eso es que es importante, porque la legitimidad se construye en dos etapas. Primero con las elecciones primarias, eligiendo a los candidatos de los partidos mayoritarios, y los partidos minoritarios, como sabemos, no tienen primaria, pero eligen a sus candidatos en asamblea. Entonces aquí es donde arranca, y yo creo que es muy importante entender cómo está el panorama político para ver qué es lo que puede pasar en Honduras en un momento en que hay descrédito de las instituciones políticas, del sistema electoral, hay decepción de todo lo que ha venido ocurriendo, hay total pesimismo sobre el futuro, y sin embargo la única vía que tenemos es la vía electoral para salvar a la nación y para tener una alternancia que pueda construir un futuro diferente para el país. Se habla de que una unidad Partido Liberal, Partido Libre. Aristides, ¿de qué alianza están hablando? Inclusive usted ha hablado de esa alianza. Ya el Partido Nacional ha ganado las 3 últimas elecciones y van por la cuarta, ¿va, Fernando? Así es. No hay ninguna duda, Raúl, de que los partidos políticos evidentemente se preparan para ganar elecciones, no para perder. En ese camino habrá que hacer todos los análisis políticos. Hay que entender cómo está el pueblo, qué necesita el pueblo, qué desea el pueblo y qué se puede hacer por el pueblo. Entonces hay que construir una propuesta política. En este momento, el debate político fuerte está relacionado con el tema del programa el día de hoy, con alianzas políticas. Si los partidos políticos opositores por sí solos tuviesen la capacidad y la fuerza de enfrentarse al Partido Nacional, que ha ganado las 3 últimas elecciones, no estaríamos entonces hablando de alianzas políticas, sino que estaríamos hablando de la personalidad y la fortaleza y las características de los candidatos presidenciales de los partidos políticos. Sin embargo, la gran tendencia es saber si la oposición política que ha perdido las 3 últimas elecciones va a tener la capacidad y el tino político de construir o no construir una alianza política. ¿Por qué? Porque individualmente cada uno de ellos no está en la capacidad de ganarle al Partido Nacional. Esta discusión pública de este tema, Raúl, es el reconocimiento expreso de que
no hubo fraude electoral. Cuando Mel Zelaya, por ejemplo, da declaraciones que dice que si no había segunda vuelta, entonces iban a construir una alianza política, evidentemente es el reconocimiento de que Libre por sí solo no puede ganar, los liberales solos no pueden ganar y la Rala tampoco puede ganar solo. Entonces están hablando de que perdieron las elecciones porque ninguno de ellos era más grande que el Partido Nacional. Ese es un reconocimiento expreso de que el fraude electoral tan solo fue una estrategia política para evitar la consolidación del respaldo popular a favor del Partido Nacional. Vamos a las próximas elecciones y la inmensa mayoría de los analistas políticos y la gente que tiene experiencia política en Honduras dice que si la oposición no hace esta alianza política, el Partido Nacional va a volver a ganar las próximas elecciones. Porque acordémonos que históricamente el Partido Liberal había tenido un porcentaje más alto que el Partido Nacional, había sido, por decirlo así, mayoritario. El Partido Nacional ganaba 2 elecciones hasta las elecciones del... el Partido Liberal ganaba 2 elecciones consecutivas hasta las elecciones del 2009 y a partir del 2009 hemos ganado 3 elecciones seguidas. ¿Por qué cambió la situación? Bueno, ahí está la explicación de don Mel Zelaya, que le dio por hacer unas confrontaciones internas en el país, llegar como liberal, transformarse en socialista del siglo XXI y tratar de darle vuelta a su partido, provocar una crisis en el país y dividir al Partido Liberal, que era el principal partido, en 2 pedazos. Esos 2 pedazos siguen existiendo. Un pedazo lo tiene la gente conservadora, dicen, del Partido Liberal, en donde está Luis Zelaya y por un lado, y por otro lado está Carlos Flores, y por otro lado está Mel Zelaya con Libre, que también tiene múltiples fracciones a lo interno de ese partido, más una tercera fuerza que ha salido ahí, que es la de Salvador Narrala, en la que se aglomera gente que probablemente pertenece a todos los partidos políticos o que no tenía partido político. Entonces, ¿qué va a suceder? El Partido Nacional ha mantenido su unidad granítica, ha tenido la capacidad de mantener su militancia y su activismo estructurado y conjuntado, ha tenido procesos de capacitación permanente de juventudes, de mujeres, ha tenido procesos permanentes de organización, de activismo y de labores de cedulación y todo este tipo de asuntos que tienen que ver con una plataforma electoral adecuada para poder llegar hasta el día de las elecciones. Así estamos entonces. La oposición política tiene que construir una oposición de partidos que a lo interno están bastante comprometidos en las aspiraciones de sus líderes. No hay definiciones exactas y dentro del Partido Nacional tenemos también 2 candidaturas fuertes que no dejan de ser un riesgo también y estamos tratando de manejar lo más inteligentemente posible para que el Partido Nacional no se vaya a dividir, porque una división del Partido Nacional sería prácticamente la entrega del poder a la oposición política y en eso estamos trabajando un grupo de nacionalistas que estamos tratando de evitar que la confrontación interna dentro del partido vaya a ser destructiva y que podamos salir sanos, fortalecidos y dispuestos a dar la batalla para ganar las próximas elecciones. Que la oposición política gane las próximas elecciones, depende de ellos, pero eso lo saben desde el 2009, desde que Mel Zelaya salió del poder. La siguiente elección sabían que tenían que unirse, la siguiente también sabían que tenían que unirse. Ahora vienen a esta elección y saben que tienen que unirse. ¿Por qué no se pueden unir? Cuando no encuentran la inteligencia y cuando no encuentran la comunidad patriótica de intereses para construir una unidad, porque cada quien tiene sus intereses personales, particulares y de grupo dentro de cada partido de estos, entonces tratan de echarle tierra a toda esta división y esta confrontación para que no se vea y dicen que el Partido Nacional está construyendo un fraude, que Juan Orlando es un dictador, que la reelección es ilegal, que cualquier cosa de esas. Pero en la práctica, para estas elecciones, si no construyen capacidad electoral,
van a tener problemas. Fíjense que estamos a menos de año y medio ya de elecciones generales. Estamos como año 3 meses, año 2 meses más o menos de las próximas elecciones generales. Y todavía ningún partido de oposición construye organización política con miras a las elecciones del 2021. Mientras que el Partido Nacional esté ejecutando sus estrategias. Esas son las ventajas que nosotros tenemos, que al ponerlas en práctica en la campaña nos dan la delantera, y cuando la oposición nos quiere alcanzar y no pueden, entonces empiezan a denunciar un fraude electoral que no existe. Yo comparto con Arístides la idea de que el país necesita un proceso electoral muy transparente. Estamos tratando de construir eso, y ojalá que los otros dos ingredientes que hay en esta campaña, que es la tarjeta de identidad y la nueva ley electoral, estén a tiempo y con las características necesarias para darle toda la credibilidad al sistema, y que los políticos dejen de atacar a la ley. Fíjense que ni siquiera se ha aprobado ni la mitad, y hay un montón de gente diciendo que la ley no sirve, ¿verdad? Atacando el sistema, desacreditándolo. Yo creo que hay que construir patria y hay que dedicarnos a fortalecer el sistema democrático. Apoyemos la nueva ley electoral en su discusión y apoyemos también el proceso de identificación, que de alguna forma nos va a dar un nuevo censo electoral depurado y una mejor credibilidad en el proceso y la gente que ¿Está preparada para vencerlos? ¿Crees que se puedan conjuntar o los nacionalistas creen que eso no va a pasar y que van a volver a ganar? Mire, el Partido Nacional tiene que prepararse para ganar las elecciones independientemente de cómo esté la oposición. Porque para ganar las elecciones necesitamos un partido unido, fuerte, organizado, y necesitamos un buen candidato. Esos son los que ganan las elecciones. De tal forma que nosotros tenemos que preocuparnos porque en las elecciones en el Partido Nacional las gane el mejor, y una vez que las gane, le pongamos toda la estructura partidaria a su disposición. Que la oposición va a ser fuerte o que va a ser débil, ese es un asunto externo al Partido Nacional que no debe traernos tanta atención. Evidentemente, si la oposición se une, el camino va a ser mucho más difícil, no va a ser fácil, ¿verdad? Porque tendrían probablemente una mayor capacidad de dirección en los municipios en donde algún partido de esos que se une tenga alguna fortaleza. Tendrían que desarrollar la evaluación de sus candidatos en cada municipio, en cada departamento, y ver cómo los van a integrar y quiénes van a ir a enfrentar estas cosas, a menos que hagan una unidad solo de candidato presidencial. Pero si hacen una unidad de candidato presidencial, igual les va a quedar abajo todo el remolino de gente de cada partido tratando de llevar agua a su propio candidato sin importar los intereses de los otros partidos. Esto no es fácil. Construir alianzas debe tener como requisito fundamental bien identificado el propósito que se sigue. Y si el propósito que se sigue es sacar al Partido Nacional de Honduras, esto le dará al Partido Nacional una ventaja enorme, porque será el partido que podrá hacer la propuesta política sobre los temas que verdaderamente le interesan al pueblo hondureño, es decir, a la generalidad del pueblo hondureño. Porque una cosa es la sociedad hondureña en sus intereses, en sus problemas, y otra cosa son los intereses de los grupos políticos que pertenecen a los partidos políticos, que son los que tienen el interés fundamental de sacar al Partido Nacional del poder, mientras que la sociedad en general lo que quiere es discutir las formas de gobierno, las formas de resolver sus problemas. Por eso le digo que si la unidad se produce en la oposición política, van a tener más fortaleza, no podemos discutirlo, no podemos negarlo. Probablemente eso les aumenta sus posibilidades de poder ganar una elección, pero nos obliga a los nacionalistas también a diseñar una estrategia para enfrentar a una alianza política. ¿Qué vamos a hacer contra la alianza? Pues esas cosas, créanme que las tenemos bastante adelantadas y que las hemos venido discutiendo desde la elección del 2012. No es la primera vez que discutiríamos eso. El enemigo político sigue siendo el mismo,
los candidatos siguen siendo exactamente los mismos, sus características siguen siendo exactamente los mismos, con la diferencia de que 8 años después o 12 años después los encontramos un poco más gastados políticamente que como estaban en esos tiempos. Estoy diciendo con esto que una oposición, una alianza política hace 8 años hubiera sido mucho más peligrosa para el Partido Nacional que hoy, a pesar del desgaste político que supone al Partido Nacional el ejercicio del gobierno. Pero los otros líderes de la oposición política se gastaron mucho. Mire que en el panorama hay muy poquitos nuevos dirigentes políticos entrando a la escena, y los caciques de esos partidos les tienen puesta una baldosa, les tienen puesto un adobe encima de la cabeza para que no salgan. Ahí está, Arístides quiso hacer algunos pininos como precandidato y no encontró realmente la salida. Ahí andan en libre otros candidatos también, y les tiene puestos unos peñuscones encima de la cabeza que no los va a dejar salir. Y en el Partido Liberal, pues ahí hay un montón de momios tratando de demostrar que son buenos, pero eso no provoca sensaciones de espectacularidad en la población. Si yo le pregunto a la gente ahorita, o si le pregunto a Raúl Valladares como periodista, ¿cuál es el candidato presidencial o el político que ha despertado una enorme sensación ahorita para ser un fenómeno político, como en su momento lo fue Callejas, o lo fue Carlos Flores, o lo fue Ricardo Maduro, o el mismo Juan Orlando Hernández ya para su reelección? ¿Qué partido lo tiene? Es muy difícil. En el Partido Nacional hay 2 candidatos que están construyendo liderazgo y que tienen mucha popularidad, pero todavía hace falta camino que recorrer. En la oposición política, la situación es mucho más difícil que en el Partido Nacional. Bueno, ha dicho el abogado Honduray que a pesar de los 12 años en el poder que va a tener el Partido Nacional continuos y el desgaste lógico del partido de gobierno, van a volver a ganar porque están igual o más desgastados los de la oposición, que siguen siendo los mismos de hace 8 años y que no ha habido renovación. Arístides Mejía. Bueno, yo creo que es una mera ilusión. El Partido Nacional está completamente desprestigiado. No solo estamos hablando del desgaste de ejercer el poder, que es un desgaste natural que tiene todo partido cuando ha durado mucho tiempo en el poder. Ya en enero se cumplen 11 años de que este partido está en el gobierno. Sabemos la serie de escándalos, el saqueo del país, la mala imagen que tiene el país, por causa de ellos el empobrecimiento de la población, los últimos problemas que se han dado en plena pandemia, y no voy a citar la larga lista de abusos, de destrucción de las instituciones, de falta de democracia, falta de libertades, el fraude electoral, la reelección, el asalto a la Corte Suprema cuando cambiaron la sala del Constitucional de forma abrupta y de alguna manera violenta. Creo que todo ese legado carga sobre las espaldas de cualquier candidato del Partido Nacional que salga elegido en las próximas elecciones primarias. Por ejemplo, ellos quieren presentar a Tito Asfura como un candidato vendedor, con una buena imagen, porque ha hecho alguna obra aquí en el Distrito Central, y eso no es posible porque él inevitablemente va a cargar con el peso de la herencia del Partido Nacional, puesto que todo el mundo sabe que el que va a estar detrás de esa candidatura, y ya lo está desde ahora, es el propio Juan Orlando Hernández, que le está armando todos los cuadros a nivel nacional, está poniendo los diputados para poder conservar una gran cuota de poder y control partidario a efectos de protegerse una vez que ha salido del poder y tener los suficientes votos para la elección de la próxima Corte Suprema y del fiscal que va a acaecer en 2023, poder influir y tener un margen de seguridad en lo que se les viene encima después de que dejen el poder. Aparte de esto, yo creo que el
Partido Nacional ha ido en disminución. Yo ahí mandé un cuadro, no sé si es posible que lo puedan enfocar, de una encuesta de un encuestador muy serio que es Levot Harris, Ricardo Romero, un hombre graduado en Estados Unidos en politología, en donde ya se refleja una caída estrepitosa del voto duro del Partido Nacional, que es alarmante para ellos, porque el Partido Nacional es un partido, como bien se ha dicho, estructurado, disciplinado, con mucho recurso económico, producto del saqueo continuo de los más de 10 años de poder que tienen. Y sin embargo, estando en el poder y teniendo toda esa serie de programas y habiéndole dado empleo a sus militantes, el rechazo dentro del propio nacionalismo a los actos que han protagonizado sus principales funcionarios, de los cuales, por supuesto, aparto completamente a Fernando, porque Fernando no ha sido mencionado en ninguno de esos, es un problema que ya no tiene solución en la imagen del partido. Si vemos ese cuadro, el Partido Nacional se ha reducido a una voluntad de voto en esas circunstancias favorables de estar en el poder y de tener dinero de 19%. Eso quiere decir que solo el 19% de la gente en Honduras apoya al Partido Nacional y se considera voto duro del Partido Nacional. Si ustedes ven, en segundo lugar y muy cerca, ya aparece el Partido Liberal con 16% y Libre con 10%. Y los otros partidos con 5%, y el grupo que ha crecido enormemente es el grupo de los independientes, que llega en esta encuesta a un 40%. Es más o menos lo que reflejan otras encuestas, por eso yo creo que estos datos son fidedignos. Y si nosotros hacemos un poco de cálculo y sumas y sacamos conclusiones de estos datos, podemos ver de que el Partido Liberal, simplemente sumado con Libre, ya superan al Partido Nacional. Los dos pedazos del Partido Antiguo Liberal salen como un 26% frente a un 19% del Partido Nacional. Si a eso se le suma otros partidos pequeños, ahí hay un 5%. Y creo que Salvador, que tiene un partido recientemente creado, se aloja en lo que se llaman los independientes, que son un 40%, que la mayor parte de esos independientes son contra el gobierno de la República, contra la gestión de este gobierno. Si vemos los números, eso quiere decir que una minoría de menos del 20% es la que está gobernando el país, que el 80% de la población está en contra de que esta gente esté en el poder. Y que ese 80% lo único que necesita, y como bien lo ha dicho Fernando, es que se unan en una sola alianza, y por eso es la razón de que el Partido Nacional no quiere facilitar esa alianza cuando ya es una necesidad para una democracia multipartidista como la que tenemos, creando el mecanismo de la segunda vuelta o balotaje, como se dice comúnmente en otros países. Eso es un mecanismo, como se ha explicado en otros programas, que ayuda a que un país que tiene partidos que están por debajo de un porcentaje óptimo para tener legitimidad, que es más o menos de un 40%, puedan en una segunda vuelta obtener un resultado superior al 40%, en algunos países superior al 50%, en otros países, para que el gobierno tenga suficiente legitimidad y tenga solidez, y para que no ocurra que un partido, usando la ventaja de haber dividido a las otras fuerzas o de que las otras fuerzas estén divididas, gobierne contra la voluntad de la mayoría. Eso ocurrió recientemente en Guatemala, donde la candidata del partido de la izquierda, que era la señora Torres, salió electa en primera vuelta, pero en la segunda vuelta fue rechazada por la mayoría, porque también esa segunda vuelta sirve para decir a quién no queremos que gobierne. Yo creo que el Partido Nacional inevitablemente va a perder las otras elecciones.
El país ya no resiste más este régimen. El país y no está en la encrucijada de terminar de caer hacia el precipicio o de poder encontrar una nueva forma de reconstituir sus instituciones democráticas, de tener un nuevo programa de reformas políticas, de tener un programa de reformas al Estado, de tener una propuesta económica que vigorice otra vez la economía, cuando sabemos que vamos a heredar, y hubo un programa ayer donde se explicó ampliamente eso, una situación económica catastrófica, producto de dos cosas: producto de la pésima administración del Partido Nacional y de la pésima gestión de este problema de la pandemia y de la pandemia misma, que causa un montón de problemas de orden en la salubridad, en la economía y en lo social y en lo político. Entonces, me parece a mí que el panorama político se encamina primero en estas elecciones primarias a medir qué partido de la oposición, de los grandes, va a obtener más votos. Yo pienso que el Partido Liberal, que ya tiene una contienda lucida, porque hay una discusión de ideas, de propuestas, y hay varios candidatos que están en liza, es un partido que puede volverse a levantar a raíz de esa dinámica. Hemos visto cómo el retorno al país de Yanni Rosenthal ha generado un gran entusiasmo dentro de las filas del liberalismo, y hemos visto también cómo en los otros partidos la contienda se mantiene a menor nivel que la del Partido Liberal. En Partido Nacional hay una lucha interna feroz que está causando división. No trasciende porque es un partido que no es abierto, que es secretivo, que no es transparente y donde la gente prefiere callar, pero es una división muy marcada que yo creo que va a generar problemas, y creo que en alguna manera Fernando ha aludido de que si el Partido Nacional no se divide, y lo ha dicho de esa manera, el Partido Nacional pues tiene algunas posibilidades. En política siempre las posibilidades están, porque nada está escrito, no hay que ser cerrado en eso, pero en política también hay que usar un poco la lógica y los números y un poco la comprensión del fenómeno político. Y si vemos el fenómeno político, en las elecciones pasadas, el Partido Liberal obtuvo 700 y algo de miles de votos, mientras Libre obtuvo 460. Yo creo que en esta elección el entusiasmo que ha generado la aparición de corrientes fuertes dentro del Partido Liberal va a hacer que el Partido Liberal saque más votos que el Partido Libre, y eso puede marcar una tendencia para una futura alianza con otras fuerzas políticas. Está la fuerza de Salvador Narrala. Yo he hablado con Salvador, él me ha dicho que él está dispuesto a hacer alianzas con tal de que nosotros interpretemos el sentir del pueblo hondureño, que es quitar del poder al Partido Nacional. Eso es lo que quiere la mayoría, más que llegue X o Y. Ahí. O sea, Narrala le dijo, sí, te dijo sentir el pensar del pueblo hondureño para quitarlos. Yo interpreto de Narrala te está diciendo, yo a la cabeza, si quieren. Sí, puede ser, Raúl, que Narrala en una futura alianza exija la cabeza, pero yo he hablado bastante con él y él también comprende, y creo que él es un hombre de sentimientos patrióticos, que si no está la posibilidad para él, él va a apoyar, y eso ya lo hablamos. Yo voy a apoyar cualquier opción, porque lo primero que tenemos que tener claro, dice, es que tenemos que hacer que el Partido Nacional salga del poder, porque este partido ha sido nefasto para el país. Entonces yo estoy dispuesto a unirme, y eso sería producto por supuesto, de una negociación, así como en otros países ha ocurrido. Recordemos varios casos, el más famoso de los cuales es el de Chile, cuando se hizo la concertación entre fuerzas disímiles que se pusieron de acuerdo sobre un programa común, cuyo objetivo principal era quitar al dictador Pinochet.
y esa concertación ha durado hasta el día de hoy. Se han ido turnando los partidos que conforman la concertación según la fuerza interna de cada uno de los partidos. Entonces, Narrala, no crean que Narrala tiene en lo personal tanto deseo de ser presidente. Yo lo he hablado mucho con él lo que lo mueve es el deseo de que haya un cambio en el país, y yo creo que se puede negociar bastante con él. Aristides, no, Aristides, usted está equivocado, disculpe Aristides, usted está equivocado. Narrala quiere ser presidente, yo también he hablado con él. Narrala quiere ser presidente de Honduras. Lo que usted está diciendo no lo comparto. Narrala quiere ser él el presidente de Honduras. Sí, no ceder ni que haya coalición. Raúl. Narrala quiere ser presidente de Honduras. Eso está claro. Estoy de acuerdo, Raúl. Narrala quiere ser presidente, pero lo que yo estoy diciendo, porque Narrala me manifestó a mí, mira, me dice, si no hay condiciones para que yo vaya con seguridad a un triunfo, no voy a permitir que mi nombre sea usado para repetir la misma farsa de la vez pasada con el fraude de 2017. Yo no me voy a prestar a eso, yo ya estoy con mi vida hecha, yo tengo una hija pequeña, dice, yo quiero ayudar, pero si no se da esa posibilidad, yo podría contribuir. Es decir, su primera opción, estoy de acuerdo, es que él quiere ser presidente, pero si él no ve las condiciones, porque él ha estado denunciando constantemente de que ha habido un fraude en el país y está montado el fraude para la próxima elección, si no ve condiciones, él está dispuesto a declinar y ayudar a la oposición para que pueda ganar. Y esa es una fuerza considerable. Ahora vamos al análisis de Libre. Libre es un partido bien estructurado, tiene un liderazgo fuerte, tiene 30 diputados en el Congreso, y la mayoría de los partidarios de Libre son de extracción liberal, y estos que son de extracción liberal, su preocupación es igualmente que haya un cambio de gobierno, que logremos triunfar en las elecciones, y la mayoría de estos militantes han comprendido que eso solo se puede lograr a través de una alianza. También ellos han comprendido que la naturaleza ideológica de la minuta política del partido ha sido un obstáculo para que otras veces en las elecciones pasadas pueda llegar Libre solo o asociado con otra fuerza. Yo creo que hay condiciones para que en Libre se pueda dar un respaldo a una candidatura que a ellos les resulte viable, como por ejemplo podría ser la candidatura de Yanni Rosenthal, porque Yanni tiene dentro de Libre muchas simpatías en virtud de que fue una persona que categóricamente se opuso al golpe de Estado de 2009, que fue una tragedia para el país y para el Partido Liberal. Entonces, ese posicionamiento de la gente de Libre facilita la posibilidad de un arreglo a futuro, y yo creo que están dadas las condiciones para una alianza, y estoy completamente de acuerdo que las fuerzas de oposición separadas no podrán lograr por sí solas ganar el poder, pero bastaría que se alíen dos fuerzas para que el grueso de los electores comprenda que por ahí va la posibilidad de lograr un cambio en el país a través de las elecciones, que es la forma, digamos, civilizada de alcanzar el poder. Porque según un informe de Naciones Unidas, al cual yo he tenido acceso, Honduras está en una situación tal que si no hay elecciones transparentes y si hay imposiciones en estas próximas elecciones, inevitablemente al salir de la pandemia vamos a una confrontación y a una degradación social del país, que es la que tenemos que evitar. Los políticos que tenemos digamos, alguna experiencia y sobre todo compromiso con el país, tenemos que buscar las formas, y eso es lo que hemos estado haciendo a través de estos consensos de la ley nueva electoral, en la que hemos trabajado justamente con Fernando, que es el representante más importante del Partido Nacional en esa comisión, y yo por parte del Partido Liberal, buscando un punto en el cual podamos tener una elección creíble como las que habían antes en Honduras, en donde el que ganaba era felicitado al poco tiempo, a las horas, por el candidato perdedor, y el país podía volver a una normalidad, a una armonización que le permitiera, por lo menos en el primer año, al gobierno entrante establecer su programa de gobierno, echar a andar su
su nueva política para que el país se enrumbara hacia la senda del progreso, que es lo que queremos actualmente. Yo creo que finalmente, con esto termino esta intervención, todos comprendemos que la unidad sí es una condición para la victoria de la oposición. Eso es innegable. El Partido Nacional lucha y hace todo por mantener esa división, porque sabe perfectamente bien que si la oposición comienza a unirse, no tienen la más mínima oportunidad de ganar, en vista del gran desgaste político que tienen por la mala gestión y por el tiempo que llevan gobernando. Y me parece a mí de que el Partido Liberal, que es un partido moderado pero reformista, que concita la confianza de todos los sectores importantes dentro del país como fuera del país, es el llamado a ser el núcleo generador de esa próxima alianza política que podría hacer la alternancia en el país en las próximas elecciones de noviembre de 2021. También el Partido Nacional, ya hay dos candidatos, como dice el abogado Anduray, el doctor Mauricio Oliva y el presidente del Congreso y el alcalde Tito Azfura. Se están atacando unos y otros a lo interno del Partido Nacional. Vamos a ver cómo salen de esa interna, pero la historia dice que los nacionalistas siempre se ponen de acuerdo. Pero esta marcada diferencia y estos ataques que están haciendo unos y otros, Fernando, ¿qué tanto daño puede hacerle al partido ya de cara al proceso de elecciones y que gane ya tengan el candidato? Bueno, yo creo que si no se mantienen la confrontación dentro de los límites de la cordura, evidentemente puede producir un efecto destructivo al interno del partido. Hay liderazgos del Partido Nacional, departamentales, que evidentemente son cacicazgos. Hay gente dentro del Partido Nacional que tiene años de tener una relación sólida con los electores y la organización del partido, y esos son influyentes, determinantes en cualquier proceso electoral. De ahí que algunos están con Tito Azfura, otros están con Mauricio Oliva, y debemos tratar de mantenerlos siempre a ellos dentro de los niveles de la competencia sana, es decir, que entiendan que hay algunos caciques del partido que prácticamente están en su última campaña o que estuvieron en la última campaña en el 2017, pero de alguna forma pues están tratando de participar otra vez. ¿Cómo van a hacer espacio para las nuevas generaciones del partido? ¿Y quiénes son esas nuevas generaciones del Partido Nacional? Porque el proceso de renovación ha sido impulsado desde adentro del partido. Tenemos 10, 12 años de estar trabajando con una escuela de capacitación de liderazgos, donde se han generado muchos muchachos jóvenes, algunos de los cuales usted los mira en el gobierno de la República, con mucha preparación académica y mucha preparación política, desempeñando sus cargos. Y ahora, algunos de ellos probablemente van a aparecer en cargos de elección popular en las planillas de estos dos movimientos. Que la lucha va a ser confrontativa, no hay duda, no hay duda. Yo no creo que podamos esperar una competencia electoral en ningún partido político que no sea confrontativa. Porque independientemente de que los partidos tienen una filosofía política y un posicionamiento ideológico, esto no evita que los intereses y las suspicacias personales estén presentes en las campañas políticas con los candidatos a cargos de elección popular. La gente en Honduras tiene muy poca formación política, entonces siempre andan elevándole el ego personal a los candidatos, diciéndoles que son lo mejor, que son lo bueno, que si, con ellos, sin ellos el partido se muere, sin ellos el partido pierde, que Honduras los necesita, que los otros líderes son malos. Entonces van tratando de hacer procesos de descalificación de los otros candidatos, tal y como lo hace la oposición política en este momento. Usted escuchó a Aristides hablar y casi todo lo que hace es descalificar al Partido Nacional, pero no dice quiénes son ellos, ni cuáles son las características, ni las propuestas, ni nada de eso.
Entonces es una descalificación permanente porque el otro lo consideramos malo. Y esa praxis en Honduras también se da dentro de los candidatos a cargos de elección popular del Partido Nacional. Algunos seguidores de Mauricio creen que Mauricio debe ser el candidato porque Tito es malo, y los de Tito creen que Mauricio es malo. Pero estamos tratando, siempre un grupo de gente mayor del Partido Nacional, estamos tratando de inducir la campaña de tal forma que se puedan hacer las diferencias entre los candidatos, pero sin destruir el partido. Nosotros tenemos una base estructural de la plataforma electoral del Partido Nacional. Es decir, tenemos estructuras de partido permanentes en todo el país, que tienen capacidad electoral, capacidad de organizar y montar elecciones. Esa estructura estamos tratando de que no se destruya por efecto de los dos movimientos que en este momento se han conformado. Al contrario, queremos que el ensayo electoral que se va a hacer en las primarias sea parte del análisis y evaluación que vamos a hacer para ver cómo está la estructura que fue a elecciones en el 2017. Esa elección, esa estructura va a ir a montar elecciones primarias, y de ahí vamos a hacer las depuraciones que haya que hacer para incorporar nuevos elementos y que los que ya no tienen capacidad de combate le den chance a los nuevos guerreros del Partido Nacional, que van a ir a mesas electorales, que van a organizar la campaña, que van a organizar censo, que van a hacer transporte, que van a hacer publicidad, todos los cuadros políticos del Partido Nacional. Entonces, Mauricio y Tito lo saben. Tenemos la suerte de que los dos son hombres comprometidos con el Partido Nacional y que han manifestado su deseo de que después de las elecciones estemos todos juntos para enfrentar a la oposición política. Fíjese que Arístides el día de hoy, como lo hace toda la oposición política, porque es parte de una estrategia, no dejan de lanzar amenazas constantes contra el nacionalismo. Amenazas como esta. Ya en las Naciones Unidas, dijo Arístides, están haciendo un estudio que si las cosas no salen como deberían salir, entonces el país va a entrar en un proceso de confrontación y en un proceso de crisis. Narrala dice que es que va a haber guerra en Honduras y que van a haber muchos muertos si no gana la oposición. Entonces están condicionando que el Partido Nacional tiene que perder las elecciones, porque si no las pierde va a haber un relajo en Honduras. Eso es lo que nos están diciendo constantemente. Pero a mí me parece que ese tipo de amenazas lo que hace es que se consoliden los líderes del Partido Nacional antes y después del proceso electoral primario, porque sabemos que esas amenazas de perder las elecciones podrían traducirse en una persecución política implacable contra la dirigencia y líderes del Partido Nacional, tratando de destruir al partido después de las elecciones de 2021. Está bien que sigan amenazando. Eso nos sirve a nosotros para que el partido entienda que debe mantenerse unido. Y eso lo estamos trabajando muy bien. Lo sabe Mauricio, lo sabe Tito, lo saben todos los dirigentes del partido, los que están en el gobierno. El Partido Nacional tiene una fuerza extraordinaria, permanente, para participar en elecciones. Arístides tiene una encuesta de votar y nosotros tenemos otras encuestas que son muy superiores en los datos a lo que él plantea, y creemos que el Partido Nacional debe actuar inteligentemente. Evidentemente hay satélites alrededor de los candidatos a los que hay que ponerles cuidado. O sea, me refiero a los que quieren emerger en política y que están alrededor de Tito Apura o que están alrededor de Mauricio Oliva. Esas personas estamos tratando de que no se exasperen, estamos tratando de que no haya exabruptos. A veces encontramos que hay asomos de ataques que podrían ser muy destructivos. Inmediatamente los paramos y tratamos de detener esas cosas. Además, sabemos también que la izquierda, especialmente el grupo de Mel, tiene unos grupos de mano oscura, tiene unos grupos de mano escondida, como dicen los políticos, mano izquierda,
está constantemente inventando cosas y poniéndolas en las redes sociales, como que si fueran nacionalistas los que las hacen atacando a otros nacionalistas. Estamos dándole seguimiento a todas estas cosas para evitar que el Partido Nacional se vaya a fraccionar. Esperamos tener éxito en esa labor. Este riesgo de una división es natural en todos los partidos políticos frente a un proceso electoral interno. Todo dependerá, pues, del compromiso y de la preparación que tengan los candidatos. Y en este momento, hasta este momento, nosotros no hemos visto de parte de Tito Afura ataques contra nadie, ni contra Mauricio Oliva, ni contra ningún otro candidato de otro partido político, ni contra otro partido político. Al contrario, vemos cómo desde adentro del gobierno hay algunas cosas que no deben suceder. Por ejemplo, el otro día que Tito iba a anunciar su candidatura, un día antes, desde la Fiscalía filtraron un informe de una investigación que se está haciendo por manejo de fondos rotativos en la alcaldía, y con eso le pretendieron montar desde adentro del gobierno, desde la Fiscalía, le montaron una campaña para bajarle el perfil al lanzamiento de Tito Afura. ¿Quién hace esas cosas? Esas cosas no suceden así. Obviamente, la gente de Libre de la Oposición Política va a decir, son los mismos cachurecos, fue Mauricio Oliva el que hizo eso, pero no, nosotros le estamos dando seguimiento a cada cosa que sale, a cada denuncia que sale, sabemos con qué propósito viene, y antes de que nos produzca el efecto de confrontación interna, advertimos a los candidatos. Salió esto y tiene el propósito de esto y esto y esto. Cuidadito va a reaccionar con esto, cuidadito reacciona con lo otro. Porque hay evidentemente una intención de hacer que el Partido Nacional se confronte. Tito Mejía lo dijo ahorita, el Partido Nacional está dividido, se está dividiendo. La oposición necesita que el Partido Nacional se divida. La oposición necesita que el Partido Nacional se confronte, porque la fortaleza del Partido Nacional es su estructura electoral, es su capacidad logística, es su capacidad organizativa, y eso solo se puede destruir con una división. La oposición no nos va a destruir ese tipo de fortalezas del Partido Nacional desde afuera. Solo desde adentro podrían explosionar, podrían explotar con un proceso de división. Con esto le estoy diciendo, Raúl, que el Partido Nacional sabe que su triunfo próximo depende más de lo que nosotros seamos capaces de hacer al interno del partido y de nuestro posicionamiento frente a la sociedad, que de toda la perorata permanente que la oposición ha venido construyendo desde hace 10, 12 años, que no la cambian y les va a seguir dando el mismo resultado, el fracaso. Van a seguir perdiendo elecciones porque no se renovan en nada. El discurso siempre es que los cachurecos, que son pícaros, son corruptos, son sinvergüenzas, son esto, son lo otro. Todo tipo de acusaciones ahora que se robaron el dinero de la pandemia, ahora que Val Díaz es un pícaro, inhumano, y todas esas cosas. Pero no nos dicen quién son ellos, qué hacen ellos, qué representan ellos, qué han hecho por Honduras ellos. Y eso es lo que la sociedad hondureña quiere ver. El pueblo hondureño quiere saber qué van a hacer sus políticos. Al pueblo hondureño en general, a la sociedad hondureña en general, a la estructura social, al tejido social de Honduras, no le interesa si los gobernantes son de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal o el otro. Le interesa qué es lo que se va a hacer por Honduras. Fíjate, Raúl, que ahorita han empezado una campaña enorme contra la Bolsa Solidaria, contra los programas de acción social del gobierno. Están atacando los 850 millones de dólares que se aprobó en el Congreso para que Honduras pueda comprar en bonos en el exterior, diciendo que eso es para financiar la campaña del Partido Nacional, que eso es para comprar al pueblo hondureño en las próximas elecciones, que eso es inhumano, que eso es antiético, que es amoral. ¿Cómo puede ser que los cachurecos pretendan ganar las elecciones comprando al pueblo con comida, al pobre muerto de hambre? No, miren, esos son los programas sociales del gobierno que tienen más de 8 años de estarse ejecutando. Y ahora la oposición, para que el pueblo no reciba esos beneficios sociales, quiere que el Partido Nacional no tenga financiamiento para estos programas.
Lo que quieren es que no existan los famosos votos rurales. Ya se dieron cuenta que esos programas de asistencia social tienen un fuerte impacto en el interior del país, donde el campesino y la gente que nunca tuvo atención del gobierno en estos 8 o 10 años han tenido el acceso a programas de ayuda que no habían tenido nunca, y que en el campo la gente está contenta con el Partido Nacional. Entonces necesitan que la gente esté inconforme con el Partido Nacional. Para eso entonces hay que destruir y hay que atacar todas las fuentes de financiamiento de los programas de ayuda social, como este programa de la Bolsa Solidaria, a través del cual mucha gente come, y la oposición está pidiendo que no les demos, porque eso es comprar voluntades políticas. Me parece que ese camino que ha iniciado la oposición es un camino de fracaso, es un fracaso anunciado, aunque se unieran. Y es lo que les digo, yo sé que es más difícil derrotarlos si se juntan, una alianza general, pero aunque se unan, nosotros tenemos una estrategia para trabajar contra esa alianza y tratar de ganar las elecciones, porque las trataríamos de ganar por las fortalezas que nosotros ofreceríamos, no por las debilidades que ellos tienen. Y la diferencia entonces de estrategia es que la oposición quiere ganar porque los cachurecos para ellos son malos, quiere ganar porque ellos creen que la inmensa mayoría del pueblo hondureño está en contra del Partido Nacional, quiere ganar porque ellos consideran que los cachurecos son léperos, pero eso no los convierte a ellos en los buenos o en los que el pueblo hondureño quiere. El pueblo hondureño no va a ir a votar en contra de él en las elecciones, va a ir a votar por los candidatos que le ofrezcan una oportunidad de desarrollo. Y si ellos no tienen ese candidato, el Partido Nacional vuelve a ganar las elecciones. ¿Qué va la alianza? Eso no va a funcionar. No van a triunfar. ¿Qué van a andar ganando las elecciones? Ha dicho don Fernando Anduray. Al volver, ¿qué piensa Aristides Mejía? También dijo Fernando Anduray que esos ataques a Tito Asfura vienen desde el gobierno, que alguien de la Fiscalía filtró. Ha trascendido de que Tito Asfura deposita dinero en sus cuentas, de acuerdo a eso que apareció ahí. Más adelante le voy a preguntar a Anduray quién anda con esas vueltas y si es cierto o no es cierto. Por un caso así llevaron a doña Rosa a la cárcel. Abajo en las encuestas, el presidente Donald Trump y su partido republicano están enfocando su campaña no en su rival Joe Biden, sino más bien en Kamala Harris, diciendo sin pruebas que la primera mujer de raza negra que integre una fórmula presidencial de un partido grande será realmente la que manda si los demócratas ganan la Casa Blanca. Es una campaña plagada de matices sexistas y racistas que busca el voto de republicanos e independientes, que ven con buenos ojos los antecedentes moderados de Biden y que podrían asociar a Harris con el sector más radical del Partido Demócrata, a pesar de su historial de posturas centristas en varios temas importantes. En la última semana, Trump le dijo a Sean Hannity de Fox News que Harris asumiría la presidencia 3 meses después de una eventual asunción de Biden. En otra conversación con Rush Limbaugh, afirmó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reemplazaría a Biden con Harris y que en una entrevista con María Batrimoro de Fox Business describió a Harris como un monstruo. Trump se enfoca en Harris para tratar de acortar la ventaja que le lleva Biden en la mayoría de las encuestas, tanto a nivel nacional como en los estados decisivos a 3 semanas de las elecciones. Trump siempre cuestionó las aptitudes de Biden, pero desde que pasó su susto al contagiarse del coronavirus, puso la mira en Harris, alentando en parte por Newt Gingrich, expresidente de la Cámara Baja. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Buenos días, bien, continuamos. Aristides, dicen que no, esa alianza no va a servir para nada, que va a ganar el Partido Nacional y que al final no ve que la alianza va a ser débil o no se unen y que el Partido Nacional sigue. Ese es lo que ha dicho don Fernando Anduray, que a pesar de las diferencias que hay en la interna nacionalista, vuelven a ganar. Una alianza de los mismos de hace 8 años, que no hay nueva propuesta,
Yo, si el Partido Nacional es bien organizado, esa alianza también tendría que ir bien organizada, Aristides. Pero los egos de Mel, de Narrala, que no son muy pequeños, ¿verdad? En el Partido Liberal, el ego de Yanni y el ego de Luis Zelaya. ¿Quién más va a tener preponderancia en una alianza? Bueno, esos son los más. ¿Qué va a pasar con eso? Porque si esos egos no se bajan, Anduray tiene toda la razón, vuelve a ganar el Partido Nacional. Aristides. Raúl, yo creo que Fernando está construyendo castillos en el aire y que además está defendiendo lo indefendible. Y también creo que el Partido Nacional es un gigante con pie de barro que se va a derrumbar y le va a costar volver a levantarse. En primer lugar, quiero decir que la oposición no basa su futuro triunfo en la división del Partido Nacional. Nosotros más bien creemos que el Partido Nacional en este momento puede estar dividido, pero el Partido Nacional tiene una dinámica interna en la que ellos siempre se arreglan a través de la distribución de la plata y a través de la distribución de cargos y a través de las amenazas, del chantaje o de otros mecanismos que tienen que ver con los problemas de impunidad. Si ellos consiguen concertar esos puntos, que son no diferencias ideológicas, no son diferencias de programas de gobierno, no son nada de eso, y normalmente lo hacen porque todos lo que tienen es un gran temor, la mayoría de ellos, ¿verdad? Fernando, no estoy seguro que no es el caso, pero la mayoría de la cúpula gobernante tiene mucho temor a la persecución judicial. Nosotros creemos que eso va a ser la dinámica interna del Partido Nacional. Nosotros no fundamos nuestro futuro triunfo sobre esos problemas, ese es un problema de ellos. Nosotros fundamos nuestro triunfo sobre la posibilidad de unirnos nosotros, no sobre la división de ellos. Ellos sí fundan su triunfo sobre la división de la oposición, que es la única posibilidad que tienen. Nosotros no, nosotros somos mayoría y por lo tanto lo que necesitamos es simplemente el proceso de unificación. ¿Cómo vamos a construir ese proceso de unificación? Es la pregunta. ¿Cómo creo yo que se debe hacer? Bueno, en primer lugar, pienso que nosotros estamos ahorita en una etapa primaria de las elecciones, por eso es que las propuestas son a lo interior del partido. Sin embargo, en el movimiento de Yanni Rosenthal, que se llama Fuerza Yanni, estamos ya trabajando sobre un plan de gobierno. Yanni me ha pedido a mí que encabece la comisión de plan de gobierno para hacer las propuestas. Él mismo ha enunciado algunas en su reciente lanzamiento del domingo, que fue muy escuchado por todo el país, porque se transmitió como en 20 canales de televisión y radio y todo. Es un mensaje que llegó y donde él planteó las grandes líneas de lo que podría ser su propuesta, que es la propuesta que va a hacer una vez que él sea candidato. Pero nosotros ya estamos trabajando en el tema del plan de gobierno. Él ha dicho, entre otras cosas, un pensamiento muy importante que me parece que dice mucho de la intención de Yanni, que donde él ha fijado los parámetros en los términos siguientes. Él dice que él quiere un cambio para que se logre un pacto por la nación, un pacto por Honduras, porque ese pacto por Honduras es el que permite la unidad nacional y para lograr la paz, la reconciliación, poner fin a la injusticia y lograr una senda para el progreso económico. Eso me parece muy bien porque tenemos un país que está en confrontación permanente desde hace más de 10 años y todos sabemos que un país no puede progresar si se mantiene dividido. Y me parece que su propuesta no es de ataque. Él no basa su propuesta en el ataque ni en la descalificación personal de los demás candidatos. Lamentablemente he escuchado que hay otros candidatos que sí lo están haciendo, pero nosotros estamos haciendo un llamado a la unidad. Esa fue también la condición bajo la cual yo, cuando él me preguntó, ¿estaría dispuesto a apoyarme
Yo le dije, sí, claro, por eso es que hicimos un arreglo con el rosentalismo a principios de año, en la que si yo no soy el candidato, yo te apoyaría inmediatamente bajo la condición de que tengamos un programa común. Y me dijo, ¿cuál es tu interés en la participación política? Yo le dije, mira, mi único interés en este momento es anteponer los intereses del país, del partido, y luego el interés personal, porque lo que ha hecho una gran división en la oposición y en el Partido Liberal es cuando algunas personas han antepuesto sus egos, como bien lo ha dicho Raúl, y han dejado en segundo lugar los intereses del partido y en tercer lugar los intereses de la nación. Tenemos que invertir esa fórmula. ¿Y cómo la vamos a invertir? Pues luchando porque todos nos unamos. Yo le dije, el proyecto mío se llamaba Movimiento de Unidad y Retorno, porque los liberales somos mayoría en el país. Lo que pasa es que estamos en la diáspora, estamos distribuidos en varios lugares por las mismas circunstancias que precedieron en la historia nacional hace 10 años y para acá. Y eso hizo de que muchos liberales se fueran a Libre, otros se fueran a donde Narrala y otros están alojados en el enorme grupo de los independientes. Si nosotros hacemos una propuesta con los principios liberales, con un programa adaptado a las necesidades del país en las circunstancias en que lo va a entregar el Partido Nacional, si nosotros logramos una renovación de cuadros como lo estamos haciendo, en algunos lugares ya estamos presentando figuras nuevas, si nos fundamentamos en los liderazgos fuertes de los alcaldes, que son el mayor número en la oposición, porque el Partido Liberal sigue siendo la segunda fuerza a nivel de alcaldes. En la oposición ganó el primer lugar con cerca de 1 millón de votos a nivel de alcaldes. Entonces, si nosotros estructuramos eso, y recordando de que Yanni fue el artífice del mayor progreso económico en los últimos 30 años, durante los dos años de gobierno del 2006 y 2007, en que fuimos compañeros de gabinete, y él estructuró una política económica que produjo un crecimiento de casi el 7% de crecimiento sin poner impuestos nuevos, sin crear distorsiones en la economía, como por ejemplo endeudando el país bajó su nivel de deuda a $3.500 millones. Eso, por supuesto, por algunas condonaciones que hubo, pero también por una política de no endeudamiento. Ahora estamos en un endeudamiento de casi $16.000 millones. Gran parte del presupuesto, una parte enorme, se va en el pago de la deuda. Tenemos una inversión mal orientada porque se está invirtiendo en una política de seguridad que dio unos cuantos frutos, pero que no pasa de ahí porque no es una política de seguridad integral, porque solo ve las causas, solo ataca las causas, solo le invierte a la parte represiva, a conformar una policía fuerte, pero no se va a las causas de la violencia, las causas que son la pobreza, el desempleo, que es las maras, que es el problema social, sociológico. A eso no se va. Y ahí es donde se está metiendo todo el dinero. Y el dinero se pierde en gran medida, en 50.000 millones más o menos, según estimaciones de sociedad civil, en la corrupción. Y ese dinero, más el dinero mal invertido en el presupuesto, más el dinero derrochado, Yanni ha dicho que lo podemos invertir para generar empleo, porque el bienestar es el que empieza a dar solución a los demás problemas, al problema de la violencia, al problema de la concordia social, al problema de impulsar una buena educación. Entonces queremos nosotros rediseñar todo el asunto presupuestario, el problema de la tributación, el problema de una política que, como se hizo en esos años, pudiera reducir la pobreza, como se logró en 6%. Ahora la pobreza ha aumentado y va a aumentar aún más con el problema de esta pandemia. Entonces vamos a encontrar una situación difícil, y para esa situación difícil el único que puede hacer frente es aquel que tiene una formación de estadista, que tiene una formación sólida en materia económica, que pueda tener una comprensión de la
del problema del Estado de Derecho, de la democracia, de las instituciones democráticas, y el que pueda tener una experiencia política. Esas tres condiciones, que las reúnen varias personas, yo las reúno, por ejemplo, pero las reúne Gianni de forma muy elevada, porque él tiene una gran formación en materia económica, tiene una gran formación como jurista, y es un hombre que viene de la política. Y esas son las razones por la cual, consultando con mis partidarios, decidimos apoyarlos sin condicionamientos, porque lo que nosotros queremos es ganar el poder. Una vez que se gane el poder, cada quien en el partido puede encontrar su justa ubicación según sus capacidades. Yo nunca, de todos los cargos que he ejercido, lo he ido a pedir. Siempre me los han ofrecido, y le consta a Raúl que los cargos que he tenido, tanto de embajador como cuando fui en el Tribunal de Elecciones, como cuando fui ministro, allá andaba yo en Argentina y me mandaron a llamar cuando fui ministro, cuando el cargo de comisionado vicepresidente. Entonces yo creo que esa lógica es la que debe de imperar en el Partido Liberal. El Partido Liberal está en pleno auge en este momento. El Partido Liberal tiene una oportunidad única, porque el Partido Liberal puede ser aquella fuerza moderada que esté programando las reformas necesarias para el país, que aglutine a las demás fuerzas a nivel nacional. Yo creo que pasando el proceso electoral, Gianni es la persona que puede lograr esa unidad, porque el Partido Liberal ha estado sumido en una confrontación interna, y esa confrontación interna está representada por los otros dos movimientos. Gianni viene sin haber participado en esa confrontación interna. Yo también no había participado en esa confrontación interna. Por eso hice un llamado a la unidad, que es la condición de la victoria, e hice un llamado al retorno de todos los liberales a su casa. Y ese es el programa que estamos impulsando para las primarias. Una vez que nosotros ganemos las primarias, lo primero que vamos a hacer es llamar a los otros candidatos, pedirles que se integren a la campaña. Una vez llamando a esos candidatos, el Partido Liberal recobra su fortaleza. Y una vez fortalecido, estamos en condiciones de hacer las alianzas necesarias con el resto de la oposición. El programa político que nosotros vamos a impulsar se va a denominar el poner al ser humano en el centro de las preocupaciones. ¿Por qué esto? Porque hasta ahora todas las políticas a nivel mundial, desde la era de Reagan para acá, han puesto al mercado como en el centro de las preocupaciones. Mercados es generador de riqueza, generador de la disminución de la pobreza, generador de todo lo demás, pero ya hemos visto que con la pandemia, si no se atiende en primer lugar al ser humano, no existe mercado. Por eso es que nosotros tenemos que volver a poner al ser humano en el centro de las preocupaciones, creando un sistema de salud sólido, no un sistema de salud endeble y saqueado como el que tiene el Partido Nacional. Necesitamos restablecer el Seguro Social, que fue una creación del Partido Liberal, y universalizarlo en todo el país para que en todas las comunidades, en todos los municipios, existan centros de salud, para que haya una descentralización del sistema hospitalario, para que nosotros podamos crear un acceso rápido y directo de la población y creamos medicina preventiva, que es la que puede no solo economizar recursos, sino ayudar a que la gente no aumente el contagio en el caso del COVID, o que podamos terminar con los problemas de enfermedades endémicas como el dengue y otras enfermedades que países como Costa Rica ya erradicaron. Entonces, ese sistema de salud ya más universal, empleando sobre todo a los médicos, que hay un montón de médicos desempleados en el país. Hemos estado contratando mucho policía, necesitamos contratar más médicos. Eso es lo que necesita el país. Necesitamos transformar el sistema educativo para adaptarlo a los nuevos desafíos del siglo XXI, con la tercera revolución tecnológica e industrial que está en curso, y poder adaptar esa educación a las necesidades de conseguir un empleo rápido, creando centros de formación rápida en todo el país para pequeños oficios, que son muchas veces los que le dan de comer a la gente, los que los saca de la situación de tener que escoger entre el desempleo o unirse a la mara. Esa es la forma
de incidir después sobre el problema de seguridad. Tenemos proyectos sobre la economía, sobre el problema del empleo. Primero, desburocratizando el país, porque muchos de los problemas de los inversionistas se debe a la enorme burocracia. Rediseñando una política fiscal que no castigue a los productores. Rehabilitando a través de una baja de los intereses, como se hizo en 2006 y 2007, cuando yo fui compañero de gabinete de Yanni, y que él diseñó esa política de tasas bajas para los préstamos, para rehabilitar la pequeña y la mediana industria o la pequeña y mediana empresa, que es la que le da empleo a la mayoría de la gente en el país. No son los grandes empresarios, es la mediana y pequeña empresa. Y ese punto yo creo que es un punto fundamental para reactivar la economía. Nosotros creemos en la libertad de mercado. La libertad de mercado en Honduras en realidad no existe, porque no existe aquí un trato justo a los empresarios, porque hay mafias desde el gobierno que quieren crear su propio grupo económico a costa de los contratos del Estado. Ya vimos el problema de EH, donde ellos han metido las manos, los del gobierno. Tenemos que rectificar el problema del ENE, de las instituciones deficitarias. Tenemos que hacer muchas cosas. Yo podría extenderme aquí, y lo digo esto porque Fernando dijo de que nosotros solo basamos nuestra política en ataques al Partido Nacional. No, ahorita vamos a un proceso interno. En ese proceso interno, la contienda es entre liberales como es entre nacionalistas en el partido de ustedes. Después nosotros vamos a presentar un programa de gobierno de los cuales ya he esbozado las principales líneas que Yanni me ha orientado en hacer y que yo mismo he contribuido también con mis propias ideas. Entonces yo creo que estamos encaminados a la posibilidad de ofrecer una alternativa real para que el país pueda reencontrar la senda del progreso y la senda de la armonización nacional. Don Fernando, nos vamos. Entonces, ¿lo deja preocupado este planteamiento de Arístides Mejía, de alianzas, de que ustedes han saqueado el sistema de salud, que la corrupción del Partido Nacional, que el pueblo ya no va a permitir que sigan el poder? ¿Qué conclusiones da de todo esto? Mire, algunas de las cosas que dice evidentemente tienen la intención de provocar siempre el daño y el desprecio de la gente por el gobierno y por el Partido Nacional. Y es entendible si es la oposición política, ¿verdad? Nosotros no esperamos que digan cosas bonitas del gobierno ni del Partido Nacional. Si dicen cosas bonitas del gobierno y del Partido Nacional, le están diciendo a la gente que siga votando por nosotros. Entonces, que su obligación es siempre tratar de evitar que se fortalezca popularmente en apoyo del Partido Nacional. Yo quiero decirle a Arístides que me gusta escuchar una plática con esos temas. Pero no es eso lo que la oposición ha estado planteando. La oposición tiene 8 años de estar diciendo que los corruptos nacionalistas, que los narcotraficantes nacionalistas, que los asesinos nacionalistas, que los fraudulentos nacionalistas, que los ladrones nacionalistas, que la dictadura nacionalista, que fuera que el fraude electoral, que ese ha sido el discurso. Y eso ha generado una sociedad altamente confrontada desde las cúpulas políticas. Y una sociedad que no ve en su clase política la responsabilidad para la construcción de un país. Muchas de las cosas que dijo Arístides ahorita para tratar de usar una idea de lo que puede ser un plan de gobierno no son cosas nuevas, son cosas bastante liadas, ¿verdad? Pero vale la pena discutirlas. Son viejas. Yo prefiero una discusión. Son viejas. Anduray, son viejas. No está planteando nada nuevo Arístides Mejía, nada moderno, nada que saque este país adelante. Pandemia, problemas de corrupción, narcotráfico. Ayer llegó un barco allá a España cargado de droga en medio de un café. Nada nuevo está planteando. Pero lo cargaron en la Dominicana, Raúl. Pero lo cargaron en la Dominicana, no en Honduras. Entonces, todas esas cosas, ¿cuál sería el impacto, por ejemplo, ahorita?
yo creo que es válido el discurso de tratar de hablar de un plan de gobierno. Y yo lo felicito y digo que ese debe ser el tema de la agenda de la discusión de los problemas nacionales. No la confrontación. Ahora, ¿cómo le va a ir a Yanni cuando le vaya a hablar de esas cosas a Luis Zelaya? O cuando le diga a Roberto Contreras, ¿verdad? Yo creo que ahí no va a haber entendimiento en ese tipo de cosas, o tratar de convencer a Narrala de que esos son los temas y que las propuestas deben estar claras en ese tema. O decirle a Mel que te encanta la libre empresa, ¿va? Es un tema de libre empresa. Hasta ahí llegó la alianza. Entonces una cosa es lo que la gente ve y otra cosa es lo que decía Raúl, los egos personales de los candidatos. Construir una alianza implica encontrar los puntos de coincidencia, no para sacar al Partido Nacional, porque ahí es donde están equivocados. Al pueblo hondureño, ¿de qué le sirve que saquen al Partido Nacional? ¿De qué le sirve que saquen al Partido Nacional? ¿Para poner a quién? ¿A los que ya gobernaron con él? ¿O a los que ya gobernaron con Carlos Flores? ¿O a los que ya gobernaron con Carlos Roberto Reyes? ¿A quién? Entonces, el tema es qué es lo que viene. Además, en una alianza electoral, Raúl, hay que entender que los candidatos a diputados y candidatos a alcaldes de esa alianza, en cada partido, tienen que financiar su propia campaña y tienen que hacer su propia propuesta para salvar su alcaldía y para salvar su diputación. ¿Qué van a hacer estos candidatos a diputados liberales y los candidatos a diputados de Libre, los de Salvador Narrala? ¿Van a ponerse a invertir su dinero para hacer que el candidato de la alianza gane la presidencia o van a dedicarle su dinero a ganar su propia diputación o su propia alcaldía municipal? ¿Quién va a representar al presidente de la alianza en las mesas electorales? Los candidatos, los miembros de las mesas electorales que pongan Libre, los que pongan los liberales o los que pongan de Narrala. Esas son cosas que no se construyen de la noche a la mañana. A la alianza yo siempre le he visto como error estratégico tratar de construir la alianza hasta después de las elecciones internas. Ya no hay tiempo. Después de las primarias tienen apenas, creo que es un mes para poder construir la alianza y presentarla al Tribunal Supremo Electoral. De ahí para allá, lo que tienen son prácticamente 5 o 6 meses para participar en la elección y construir una plataforma electoral en mesas electorales. Eso es materialmente imposible, de tal forma que no le veo la viabilidad a la construcción de una alianza por su falta de capacidad de funcionamiento en las mesas electorales. Raúl, las elecciones solo son un periodo de 10 horas y en esas 10 horas los miembros de las mesas electorales y los partidos deben demostrar su capacidad de organización y esa capacidad no se construye en 6 meses. Fíjense que yo le dije hace poco que nosotros vamos a probar cómo está nuestra capacidad de organización y la vamos a evaluar en las elecciones primarias que vamos a hacer en otro año. Pero ya la tenemos la organización, no la vamos a montar. Los liberales en este momento tienen problemas graves de organización electoral. Libre tiene problemas de funcionamiento de organización electoral. Narrala no tiene ni directorios a nivel nacional. El PINU depende de lo que le hizo Libre en la elección pasada y tampoco tiene una fortaleza electoral estructural de barrios, colonias, aldeas, departamentos. Eso lo tiene el Partido Nacional. Esas situaciones nos dan a nosotros una ventaja muy fuerte como partido político. Repito, no vamos a depender de que nos quieran o no nos quieran en la oposición política. Ya sabemos que el objetivo de ellos es sacar al Partido Nacional, pero eso nos da la ventaja a nosotros de que nos dejan el análisis con la sociedad de los verdaderos problemas nacionales y de que veamos si los problemas de equidad social, los problemas de inclusión social que el pueblo hondureño ha recibido del gobierno están o no están bien y si la gente quiere o no quiere que sigan. Por ejemplo, yo le diría al pueblo hondureño en este momento,
quieren que les dejen de dar todos los beneficios de la bolsa solidaria, porque a los liberales y a los de Libre les molesta que el Partido Nacional quiera comprar conciencia, según ellos, con esa bolsa solidaria. Les molestan todos los programas de ayuda directa que están llegando al sector social. Quieren que los quitemos. Quieren que los quitemos, los quitamos, hombre. Entonces tendrían un pueblo más empobrecido el otro año. Pero el Partido Nacional tiene un programa que no va a abandonar. Vamos a seguir trabajando en esa plataforma social que es la que nos ha acercado al pueblo, a los votos rurales, a los votos que Libre no conoce, a los votos que el Partido Liberal abandonó, a los votos que Narrala ni siquiera se imagina que existen, porque Narrala es un candidato de redes sociales, de tal forma que el partido que conoce la realidad social, que conoce la estructura del tejido social en Honduras, en los departamentos, en los municipios, es el Partido Nacional de Honduras. Y ahí es donde tenemos en Granada la plataforma electoral con el funcionamiento de municipios y departamentos con esas sociedades. Yo siento entonces que los discursos no van a variar mucho. Ojalá que el posicionamiento político de gobierno, de estructuras de gobierno, de programas de gobierno, tenga más espacio en esta campaña política y que la confrontación sea cada vez menor. Porque el problema es que cuando no hay propuesta social, lo único que queda es tratar de insultar al otro, y esas cosas nos llevan a una confrontación que termina en amenazas de cárcel, en amenazas de que va a haber revuelta popular, en amenazas de que van a denunciar fraude electoral. No, yo le aconsejo a la oposición que recuerde que las elecciones se ganan con votos y que los votos hay que conseguirlos, y los votos se consiguen convenciendo al pueblo de que vale la pena votar por una persona que tiene la capacidad de gobernar. Eso de ir a pedir votos, que voten por mí porque yo no estoy con aquel, porque aquel es pícaro, si me puede ser corrupto y todo, no significa que convierta al que está pidiendo los votos en un hombre sano, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre capaz. El pueblo hondureño ha tenido la suficiente inteligencia para analizar el día de las elecciones, en esas 10 horas, quiénes son los candidatos que tienen capacidad para gobernar. Y en eso, el Partido Nacional ha hecho 3 gobiernos duros, un país con mucha pobreza, las desigualdades son enormes y van a seguir siendo enormes, porque la brecha entre los ricos y los pobres no está construida por los políticos. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo estoy cansado de ver a empresarios privados, especialmente los banqueros, los grandes financistas del Estado, de manipular muchas situaciones en el país para que sean los políticos los que carguen con todo el peso de la carga social para esconder ellos su dinero. Ahí preguntan dónde está el dinero. En el mismo lugar donde ha estado siempre, en los bancos, en las bóvedas de los bancos, en las bóvedas y en las cuentas de los grandes terratenientes, de los grandes oligarcas de Honduras, que no quieren soltar nada. Y digo esto, Raúl, me atreví a decirlo porque me molesta, estoy molesto con los banqueros hondureños. Mire que en esta situación de la pandemia todos hemos hecho sacrificios. Los pobres, los agricultores, los pequeños empresarios, los emprendedores, los periodistas, los abogados, los médicos, los políticos. Todos estamos sacrificando algo, menos los banqueros, menos los dueños del dinero de las instituciones financieras. Todos ellos lo único que han hecho es diferir el cobro de intereses, el cobro de tasas, el cobro de todo lo que corresponde al movimiento financiero. No sacrifican nada, es decir, ellos van a seguir ganando exactamente lo mismo a pesar del coronavirus. La excusa es que el dinero que tenemos en los bancos es de los cuentavientes, no es de nosotros. Pero no estamos pidiendo que sacrifiquen el dinero de los cuentavientes, estamos pidiendo que sacrifiquen sus utilidades. Los miles de millones de lempiras que en utilidades gana el sistema bancario anualmente y que se los están sacando a los pobres hondureños, aprovechándose de esta situación también del coronavirus. Esos son temas en que los políticos deberíamos estar de acuerdo. Mire, don Alicia,
Estos son temas que deberíamos de plantear públicamente, exigirle al gobierno y al Congreso Nacional que apruebe cuanto antes esas leyes que le den alivio a los hondureños en sus relaciones con los dueños del dinero, con la gran oligarquía de Honduras, porque esos son los que no dejan que las cosas cambien. Podrán cambiar al Partido Nacional en el gobierno y los bancos van a seguir teniendo el mismo dinero. Podrán cambiar al Partido Nacional del gobierno y los grandes oligarcas van a seguir haciéndose más ricos y los pobres más pobres. De tal forma que en el discurso político deberíamos tener un compromiso con el país y entender que la realidad socioeconómica de Honduras no depende del color del partido político, sino del compromiso de cada uno de nosotros por darle justicia social a Honduras. Y en eso podemos contribuir todos. Mire que me ha gustado el programa, al final terminamos hablando de cosas que no son confrontativas. Es decir, hay en la agenda política suficiente espacio para que busquemos construir el futuro de Honduras sin tratar de destruirnos unos con otros, ¿verdad? Y el hecho de que unos estén en la llanura y otros estén en el poder, yo aquí, por ejemplo, le digo, el Partido Nacional quiere ganar las próximas elecciones, va a trabajar para ganar las próximas elecciones, nos preparamos para las próximas elecciones, queremos proteger las fortalezas del Partido Nacional para ganar las próximas elecciones, pero también le he dicho, nosotros sabemos que si la oposición política se une, va a ser mucho más difícil que nosotros ganemos. Entonces, no es imposible, pero está la posibilidad de que pasemos a la llanura también, hombre. Desde la llanura hay que construir también una plataforma política para seguirle ayudando al país. Si hubiera habido segunda vuelta, habría que construir una plataforma de participación en segunda vuelta. Como se vengan las elecciones, la inteligencia de cada partido se va a demostrar cuando logren proteger los intereses partidarios y los intereses del país y los candidatos vayan abandonando ese ego de que hablaba Raúl y que le ha provocado mucha confrontación a los hondureños. Así es que a trabajar juntos lo podemos hacer, que sea el pueblo hondureño el que en las urnas decida quién es el bueno y quién es el malo, y no a través de un discurso político descalificativo que quiere imponer por la fuerza que el otro es bueno, que el otro es malo y que yo soy malo. Muchas gracias al abogado Fernando Anduray. Vamos a cerrar ahora con el abogado Aristides Mejía. Abogado. Bueno, yo le quiero decir a Fernando que si sigue teniendo él ese discurso, que yo creo que él lo hace de forma sincera contra los banqueros, va a caer en desgracia en su partido, porque hay algunos de este gobierno que se han enriquecido tanto que ahora son banqueros y están afectando sus intereses. Así que tened cuidado porque vas a caer en desgracia en tu propio partido. Y si alguno de los del partido que van de candidatos tienen ese discurso, sería una mera hipocresía, porque todos sabemos que lo que han estado tratando de hacer a expensas de una economía capitalista sana, los dirigentes del Partido Nacional que están en el gobierno, es crear un nuevo grupo económico. Y crear un nuevo grupo económico en base al saqueo de las arcas del Estado. Entonces, a mí me parece que hay un punto importante. Es cierto que las ideas a veces parecen ser las mismas. Las ideas, no hay nuevas ideas en todo el mundo, solo muy pocas, porque las ideas fundamentales vienen desde el tiempo de los griegos. El problema es cómo aplicamos esas ideas y cómo se realizan esas ideas. Hay muchas ideas en Honduras que se vienen repitiendo, ¿sabes por qué, Fernando? Porque nunca se llevan a cabo. Cuando hablamos nosotros de un proceso electoral transparente, tenemos 15 años por lo menos de estar hablando de eso y no ha hecho más que empeorar por los fraudes del Partido Nacional. Entonces hemos vuelto hacia atrás. Entonces tenemos que volver a hablar de transparencia electoral, cosas que otros países cercanos de América Latina con menos tradición democrática que Honduras, como Guatemala y El Salvador, que pasaron hasta por guerras civiles, ya lograron un sistema electoral bueno y nosotros hemos retrocedido. Entonces tenemos que volver a hablar de eso. Tenemos que hablar de una justicia independiente, porque en este gobierno del Partido Nacional se terminó con la independencia de los poderes y haciendo que los diputados votaran
con votos comprados, con dinero sustraído a las arcas del Estado para elegir una corte afín a los intereses del gobierno. Entonces tenemos que volver a hablar de democracia, de separación de poderes, porque ese adquirido del país ustedes lo han destruido. Tenemos que volver a hablar en el país de derechos humanos, porque en este país murió mucha gente, incluso durante las elecciones de 2017, y eso significa que tenemos que volver a hablar de derechos humanos. Tenemos que volver a hablar de ayudarle a la gente con un empleo digno, porque ustedes han destruido el empleo, porque han destruido la economía y por lo tanto están utilizando los recursos de Estado para llevar una bolsa a los ciudadanos porque no les dan un empleo. Quienes crearon la bolsa solidaria y todos esos programas de ayuda fuimos nosotros los liberales en el último gobierno, y ese gobierno a la vez creó empleo. Entonces no es la gracia para un país de terminar con el empleo y con la economía para reducir a todos los ciudadanos a indigentes que necesitan de la ayuda del Estado. Nosotros queremos reactivar la economía para que haya empleo digno, y a aquellos sectores de la población que no puedan estar incorporados al mundo productivo, al mundo laboral, a auxiliarlos con la bolsa solidaria, con los recursos que necesiten. Eso es una creación del Partido Liberal. Yo creo que la vez pasada nosotros construimos en la oposición una alianza política. Eso no es un problema para nosotros. Se construyó en menos de un mes y ganó las elecciones que el Partido Nacional se robó. Entonces, después de estas elecciones, tendremos el tiempo suficiente de hacerlo, porque ustedes están basando su posibilidad de victoria solo en dos cosas, que es, uno, la división de la oposición, y dos, confiar en la organización del partido, en que ustedes son el partido que tiene más recursos, mejor organización, porque la voluntad popular no les importa. Y a nosotros sí queremos que el próximo gobierno sea elegido por la mayoría de los hondureños, que no es que gane un partido solo porque los otros están divididos o porque tengo mejor organización o porque puedo comprar votos. Esto debe de terminar en Honduras. Yo creo que en eso debe de terminar, y yo te he visto a vos, Fernando, trabajando conmigo en esa ley, diciendo cosas muy buenas a favor del país. Yo no te critico a vos directamente, critico la actitud generalizada de tu partido. Yo sé que vos a veces tenemos totalmente diferencias, pero a veces tenemos coincidencias cuando hablas a favor de transparentar los procesos electorales. Yo he hecho buenas propuestas en esa ley, en ese sentido, pero la lógica del Partido Nacional en general es quedarse en el poder por la fuerza. Si ese es un partido que tiene una tradición despótica, dictatorial, acuérdense de Carías, a ellos no les importa la voluntad popular. Entonces, quiero decir en esto una cosa muy importante, que quede muy clara. La estrategia nuestra, por lo menos la estrategia del Partido Liberal, que yo creo que es la que se va a generalizar y que la estamos generando a partir de la candidatura de Yani en el Partido Liberal, es una estrategia que pasa por lograr el objetivo de restablecer la democracia, restablecer las libertades plenas, buscar terminar con la injusticia, hacer un programa económico viable, hacer un programa para poner al hombre en el centro de las preocupaciones, y una vez que nosotros logremos eso, vamos a echar a andar el país. Lo de ganarle al Partido Nacional no es el objetivo final, es simplemente una fase de ese proceso, es un accidente en esa estrategia. Nuestra estrategia final es por Honduras, no es simplemente quitar al Partido Nacional. Nosotros tenemos ya un trabajo adelantado sobre un programa de gobierno para que el día siguiente que nosotros tomemos el poder podamos hacer las primeras medidas para salvar al país de la terrible situación que habremos de heredar en ese momento. Y quiero finalizar haciendo un llamado a la oposición, a todos los miembros del Partido Liberal en primer lugar, para que conduzcamos este proceso electoral en el sentido de una fiesta cívica con la fraternidad que debe de prevalecer, para después unir las fuerzas y
poder construir un mejor futuro para Honduras. Ese es mi deseo profundo. Los saludo a ustedes, saludo a Fernando, saludo a Raúl y saludo al amable auditorio de Canal 11. Gracias al abogado Aristides Mejía, al igual que al abogado Fernando Anduray. De inmediato me voy con mi resumen diario de noticias. Al finalizar la entrevista, ATIC realiza operativo en Comayagüela por casos de pornografía infantil. Voy con Víctor Valladares, que está con los detalles de esta noticia de pornografía infantil. Adelante, Víctor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes de la entrevista, al igual que sus invitados. En efecto, nos ubicamos en la calle principal de la colonia Las Ayestas, donde pues hace unos instantes ha finalizado esta operación que inició desde las 6 de la mañana. Aquí específicamente se centró en 2 viviendas, donde pues se le da seguimiento a este tema de pornografía infantil y también trata de menores. Hemos conocido o hemos ya confirmado que se ha dado la recuperación de 3 menores de edad que al parecer ellas ejercían esta profesión o este oficio de forma ilegal, ya que como de todos es conocido, son menores de edad y ellas no pueden dedicarse a este tema de los servicios sexuales. Así nos han confirmado algunos agentes que participaban en esta operación. Hablamos de 2 menores de 16 años y una de 17 que ya han sido llevadas de este punto donde nosotros nos ubicamos y que fueron rescatadas de las viviendas allanadas. Lógicamente, las autoridades de la ATIC y de también demás entidades que han participado en este operativo darán más detalles de los resultados de esta operación que se ha ejecutado en diferentes puntos de la capital de la República. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, muchas gracias a Víctor Valladares. Continúan personas llegando a donde está Sor María Rosa. Está agonizando esta mujer que hizo tanto bien por niños sin padres. Ella creó a muchos, pero está agonizando Sor María. Que solo un milagro la salva y si no, Dios sabrá en qué momento se la va a llevar. Una gran labor la que ha hecho. Conozco personas que las crió ella. Voy en este momento con mi compañero Giovanni Villalobos. Giovanni. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a los gentiles televidentes de la entrevista. Me encuentro aquí en la casa donde pues está su lecho de enfermita, la reconocida Sor María Rosa Legol, y me acompaña Santa Cruz, una de las 100.000 hijas que pues está aquí pendiente al cuidado, y así como otras personas. Buen día. Muy buenos días, pueblo hondureño, Canal 11. Estamos aquí nosotros como hijos de Sor María, al pendiente de cualquier cambio que pueda tener la salud de ella. Bueno, ¿qué han sabido de la salud de ella, Santa? Pues ella está estable, ¿verdad? Delicada pero estable. No ha habido mejoría, no se ha empeorado, pero sí ella está estable y con vida. Quiero hacer una aclaratoria al pueblo hondureño: Sor María Rosa no ha muerto. Sor María Rosa está en las manos de Dios, en la decisión que nuestro Padre Celestial va a tomar. Nosotros como hijos de ella aceptaremos la decisión de Dios, ¿verdad? Si nos la deja, bendito sea Dios. Y si se la lleva, pues que disfrute con Él de su paraíso. Sí, le damos gracias a todo el pueblo hondureño y le pedimos oración. Le pedimos que nos unamos todos en oración, porque no hay mayor fuerza que la oración, para que nuestra Madre, Sor María Rosa, pueda recuperar la salud. Gracias, doña Santa. Ella se mantiene aquí al cuidado de Sor María Rosa Legol. Es lo que podemos informar, licenciado Valladares. Retorno con usted y los gentiles televidentes de la entrevista. Buenos días. Buenos días. Dios sabrá cuál será su decisión con Sor María Rosa. Está, como decimos aquí en Honduras, agonizando. Solo un milagro la salvaría, pero si Dios decide llevarla, pues la recibirá en sus brazos. Esta mujer que ha hecho una gran labor en el país, creando a muchas personas y ayudando a niños sin padres en las aldeas SOS.
Vamos ahora con Kimberly Espinosa, que nos cuenta cuál es la situación del coronavirus en el principal centro hospitalario que tiene tantas deficiencias como es el Hospital Escuela. Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y para que nos dé más detalles sobre cómo avanza el tema del COVID-19 y cuál es el nivel de hospitalización y también de decesos de las últimas horas, me acompaña Juliet Chavarría, quien es la portavoz del Hospital Escuela. ¿Cuáles son los detalles? Muy buenos días, Kimberly, a todos en el estudio también. Pues lamentablemente continuamos informando de los casos COVID en el Hospital Escuela. Para este día tenemos una ocupación total de 45 pacientes. Hemos tenido en las últimas semanas entre 50 a 60 pacientes diariamente. Asimismo tenemos 9 pacientes en las salas de emergencia en una condición pues más delicada. Son pacientes que están en condiciones o en las salas de críticos. 0 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente en las últimas 24 horas 3 pacientes más han perdido la batalla contra esta enfermedad. Entre ellos 2 pacientes masculinos y una paciente pues fémina de las edades de 50 y 86 años. ¿Qué porcentaje sigue la ocupación? Bueno, en este momento tenemos espacio para poder atender a más pacientes. Recordemos que al inicio de la pandemia el hospital no estaba designado para COVID, sin embargo se potencializaron las demás salas, tanto con equipos como personal. Están habilitadas las salas del tercer piso, las salas de emergencia, el área de triaje y el nuevo centro de atención de estabilización y cuidados intermedios. Pero es importante que la población continúe con todas estas medidas de bioseguridad de forma permanente, pues para evitar el uso de estas salas con pacientes pues que lleguen en condiciones delicadas. Bien, muchísimas gracias a Juliet Chavarría, quien nos daba detalles sobre el deceso desafortunadamente a causa del COVID-19 de 3 compatriotas en las últimas 24 horas. Con estos detalles despedimos el programa La Entrevista. Que tengan todos un feliz día.